Bienvenidos a Creencias. El eslogan dice, nos vamos a atrever a hablar, De lo que nadie. está hablando y vas a escuchar. lo que Nadie escuchado. Has nunca se escuchado. Eso mismo, hombre. Mis hijos, estamos aquí en un nuevo programa. Queremos agradecer a esa gente que siempre se conecta. Aprovecha ahora. Gracias. Suscríbete al canal, activa la campanita y compártelo con algún amigo. Esto te va a bendecir demasiado. Y el tema de hoy, como el de todos los lunes, Maravilloso. increíble. Picante. Nosotros esta noche venimos a hablar de lo que limita a todo ser humano. ¿Sabe qué es? Los teólogos lo llamaron armatología. El estudio del pecado en el ser humano. Ese pecado que te impide servir a Dios, ir a la iglesia. Que te lleva a incurrir en faltas. En faltas, en violar cosas los mandatos imperdonables, a violar mandatos divinos. La separación. Si usted mira la Biblia, el concepto del pecado es uno de los más antiguos y recurrentes en el Antiguo Testamento. De hecho, la ideología de toda la trama bíblica en el libro de Génesis y la caída del hombre habla acerca de un pecado original. La pregunta para iniciar este blog: ¿Qué es el pecado original? ¿o el hombre pecó? Al principio, en el Génesis, Adán, si pecó realmente. No, líder, lo digo usted que Mira tiene lo que decir. pasa. Pero usted que tiene que decirme. Vamos a preguntarle a Jairo. Ajá, Espérate. no. Jairo, ¿el hombre pecó o no pecó? Eso me ha enseñado desde hace mucho tiempo, pero estoy abierto a que me cambien mi percepción, a que otras ideas estén más claras y más porque pecó la precisas. mujer fue. No fue el hombre, fue la mujer. Vamos a ver. Mira, para que sea llamado pecado, debe a su vez haberse constituido una ley que juzgue eso que conocemos como un error. La creencia de que el hombre peca en el huerto del Edén viene porque se asume como ley el mandato que Dios le da de no comer del árbol que estaba en el centro del huerto. Ok. Pero si profundizamos un poco en lo que ocurre, o sea, en el escenario que se da en el tema del Génesis, poniéndote ya en contexto, no tiene que ver explícitamente con un pecado como tal, sino más bien con un descenso Una de caída. conciencia, una caída de conciencia, que es asociada directamente al término pecado, pero que en su esencia no es lo que ocurre en Génesis. Es por eso que nosotros no heredamos el pecado de Adán. Nosotros heredamos de Adán una mente caída que trae un conocimiento de las cosas y tú decides qué hacer con el conocimiento. Degradación del estado de lo que la tú heredaste mente. de Adán fue el conocimiento del bien Y del mal. Ahora tú decides qué hacer con ese conocimiento. Excelente exposición Muy de buena, Harold. muy me buena. gustó. ¿Cuándo ese conocimiento se convierte en pecado? Ahí vamos. ¿Y Lo por qué primero la es Biblia dice que por cuanto todos es pecaron una están destituidos? Es una. Espera, Bueno, espérate. vamos Bien, a primero hacerlo vamos al rápido. hecho del Catherine vino pecado. en serio. Sí. Vamos a hablar de algo que Harold estaba diciendo hace un momento acerca de el inicio de todas las cosas. La primera pareja, Adán y Eva, se consideran pecaminosos por la interpretación de un hombre llamado San Agustín. San Agustín cataloga la acción de transgredir a la ley de no comer del árbol como un pecado original. Es donde se origina el término pecado. Y ese término pecado tiene que ver con transgredir una ley asignada. De manera que sin ley no habría pecado. No habría pecado. Y la ordenanza era no comer del árbol que estaba en el medio del huerto. Por eso deduce, vuelvo y digo, no lo explica la Biblia de manera literal o explícitamente, sino que es una interpretación que se da muchísimo tiempo después, que de hecho el pueblo hebreo no creció
ni se desarrolló creyendo que Adán había pecado originalmente. Eso es una idea moderna con relación al término del pecado. Se lo inventa San Agustín y lo propone haciendo un análisis de lo que acabo de mencionar. ¿Qué creyó el pueblo? El pueblo creyó en que Adán había caído en un descenso cognitivo, como decía Harold, y se había degradado a unos niveles. La Cábala dice que fue creado normalmente en un ámbito llamado Aleph, y que cuando come del árbol, el hombre, no la mujer, repito, el hombre, No, la mujer. desciende al Bet. Y para que la mujer descienda, escuchen esto, que es un misterio, lo voy a soltar aquí. Ey, un misterio, sí. Dios tiene que atar el deseo de la mujer al hombre para que la mujer también caiga al estado donde Arrastre cae Adán. eso. ¿Se entendió eso? Sí. Claro que se entendió. ¿Se entendió? Sí. Está bien claro. Entonces, de allí viene la postura de ese pecado, donde el ser humano transgrede la ley y dice que va de continuo al mal. Catherine hacía una pregunta ahora mismo que dice que por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios. No te destituyeron de la salvación, no te destituyeron de ese favor divino, sino de los privilegios que representa servir a Dios. El hombre que peca, voy a soltar esto y esto es una bomba, no pierde su relación con Dios. Pero no pierde la relación, pero aclárame esto. Pierde los beneficios. Por ahí andan diciendo Déjame salvo siempre terminarlo. salvo. Termínalo, Catherine. No pierde la relación, pierde Los beneficios. los beneficios. Ahora sí dilo. Y la teoría de Destituidos salvo esa siempre gloria salvo. de Dios. Pero entonces tendríamos que contextualizar ahí qué es salvación. Porque te voy a hablar en Tú referencia. hablabas de una mentalidad caída al inicio. Te voy a hablar en referencia a lo que es pecado, porque si estamos hablando de mentalidad caída, como tú dijiste, al inicio, si tú me vas a hablar del espacio-tiempo que estamos ahora, tenemos Yo que te hablar hago de gracia. referencia a la mentalidad caída porque tú iniciaste hablando del tema pecado desde el inicio de la caída del hombre. Sí. Entonces, tiene que decirme si cuando el hombre cae, esa caída, ¿verdad?, de su mentalidad, entonces ahí entra en el pecado. Pero eso fue lo que expliqué. No es que cuando el hombre cae, entra en el pecado en sí. Cuando el hombre cae, no pudo administrar un conocimiento que él convierte en pecado. Entonces fue No es- destituido ¿Que fue destituido de qué? de la gloria de Dios, de todos los beneficios. Él mismo descendió, él no lo destituyó nadie, él descendió cognitivamente. Porque el pecado por es eso- voluntario y Exacto. consciente. Sí, no es, Exacto. no es algo de que ¿Qué dice Santiago? Que por su tu propia concupiscencia concupiscencia eres atraído. Y una vez tú Y cedes a ese eso, asunto de das a luz Santiago, al pecado. por ahí Das anda a luz mucha al gente pecado. que por su condición de pecado entiende que el otro anda en la misma condición de pecado que él. Exacto, entonces tú eres que te demigras y pierdes el acceso a los Pero beneficios del yo reino. no te, yo siento que no. ¿Cuándo yo dije que no te denigraba? Por y que favor, no? primero le damos las gracias a los que están ahí conectados. Comenten, que queremos ver sus comentarios. Este tema está bastante extenso y me gusta. Vamos a continuar. Pero Escucha sí, esto, escucha esto. cada cual por su deseo carnal es atraído. El salvo siempre es salvo. Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió. Por ello morirá. Y si dijereis, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello, por la iniquidad que hizo, morirá. Ezequiel 18:42. De allí, Juan Calvino saca la teoría Del salvo. de salvo, Del salvo siempre siempre salvo. El problema de estos límites de salvo siempre salvo no te exonera de una caída o de un pecado.
Lo primero que quiero decir es que la religión no perdona las caídas. Eso es así. Por lo Eso menos no la primero. religión evangélica. Ni tienen empatía tampoco. No. Ni restauran. Pero Ni ni le restauran. interesa tampoco restaurarte. Aquí Se usted celebra pecó, más aquí usted una se castiga. caída. No, se celebra más el chisme de una caída. Es el postre. Oh, ya. ahí es que vamos. Es el fogón. Se celebra más el chisme de lo que usted cometió. Que la restauración. No es que no se acepte la restauración. Ahora yo quiero saber contra quién tú pecas. Muy buena pregunta. ¿Contra quién tú pecas? ¿Contra tus pastores? ¿Contra la ley? Bueno, eso depende del pecado que cometiste. ¿Contra quién? Eso depende. Incluso la Biblia habla de que hay un pecado contra tu propio cuerpo, que no es ni siquiera contra Dios. Por eso hago la pregunta. Que hay un pecado contra tu propio cuerpo. Ay, mamá. Pero la gran verdad que esconde este tema del pecado es que cuando usted analiza todo lo que tiene que ver con pecado, tiene que ver con los límites impuestos por la creencia o por la religión. Por eso, Tan simple, o sea. por eso es que el pecado se origina primero dentro de ti. ¿Usted quiere decir que hay pecados inventados? Bueno, el pecado yo diría se origina que dentro de yo ti diría porque hay una ley que condena algo. y no, pero cuando yo tú diría tienes que es ese muy subjetivo. conocimiento, Que el tema del pecado es subjetivo. Y cultural. claro que sí. Por ejemplo, cultural. Y Hay religioso. y también de intención. Y religioso, porque hay, también de hay intención. culturas Sí. Porque que hay personas que con un pantalón sienten que están pecando y pecan. y están pecando. Están pecando. Pero pecando contra quién? ¿Contra Dios? No, pues está pecando contra su religión, su creencia. Correcto, por eso le digo, ¿contra quién Por eso, pecamos? por ejemplo, tú te congregas en una iglesia tradicional donde ponerse un pantalón es pecado. Te pones un pantalón y estás pecando. Claro, estás Claro. violando una Porque, ley. pero no pecando contra Dios. Pecado Ojo con es esto. errar el blanco. Pecando contra las personas del conglomerado religioso al que tú perteneces. Si te hace un cerquillo, es pecado. La Si raya. te hace un cerquillo. Sí, sí, líder. Hay unos que consideran que hacerse el cerquillo es pecado. Para que usted vea. Pero vuelvo y digo, siempre va a ser pecado, siempre será pecado cuando la persona pertenezca a alguna institución o creencia que lo limite como tal. Pastor, yo considero Ahora te voy a que- decir algo, ¿cuándo va a dejar de ser pecado? Cuando usted se cambie de iglesia. ya. Y cuando empieza a leer la Biblia con cordura. Y cuando... Y deja de creer lo que le dice una gente con un micrófono en la Dios mano. mío. Dicho esto, según la Biblia, ¿qué es pecado? Porque la palabra dice en Santiago Ujú. 7:17, y aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es que eso es pecado. Entonces, atención, no sé cómo llamarle a esas personas, Ajá. pero aquellos que juzgan a los demás Están pecando. están están pecando. pecando. ¿Tú O sea, sabes el qué pecado bueno? engloba muchas cosas más que lo que tú criticas. Tú sabes también que lo que tú sucede, condenas. que hemos catalogado el pecado en pequeño y grande. Exacto. Le hemos puesto un tamaño y un Sí. nivel al pecado. Y eso no es nada, eso, o sea, usted chismear, Toma. usted criticar, usted no tener compasión, usted no amar a su prójimo, no es tan grande que usted mate a alguien. Más sin embargo, hasta con palabras se mata más. Muchísimas veces que... Es peor. Ay, Dios. Entonces, se predica ciertas cosas que son pecados, que lo establece la palabra del Señor, y se pasa por alto porque se considera pecado pequeño. Por ejemplo, dice Mateo 18:15, si tu hermano peca contra ti, no dice contra Dios, Contra ti. Contra ti. contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta, y si te hace caso, has ganado a tu hermano. Tan simple. El pecado que cometes contra alguien más, ya sea criticándolo, pues la crítica es pecado. Es que en este tiempo la sinceridad ofende. Bárbaro. Es un tema. Oye, ala a tu hermano, entonces quiero decirte lo que está sucediendo, pero mi sinceridad te Causa afecta, molestia. te molesta. Entonces en este tiempo la hipocresía y la Me mentira tiene envidia, reina. me tiene envidia. Eso pastor. es envidia que me tiene. Romanos 6:15, oye lo que este tema me gusta porque le voy a dar Biblia hoy. Oye lo que dice. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, De ninguna sino manera. bajo la gracia? Y termina diciendo, de ninguna De ninguna manera. manera. El pecado vino
por la ley. La ley determinó el pecado. ¿Qué era pecado en Israel? Tomar el nombre de Idolatría. Jehová en vano. En vano. La idolatría. Matar. Matar. Tomar la mujer. Tomar la ajena. mujer. Pero oigan, decir. oigan esto que voy a decir que es delicado. Ay. Yo dije que era un mandato, ¿verdad? Si Dios te mandaba a matar y tú no matabas, entonces No era no pecado. matar era pecado. Porque era un mandato divino. Y Dios mandaba a matar. Claro, La mandó ley divina. Mátame a Amalé y mata a su pueblo. Mata a los que maman. Mata a las que amamantan. Mata a los hombres, las mujeres, los jóvenes, los niños. Mata el ganado. Dios. Esas fueron las órdenes que le dieron a Saúl. Esas leyes, ¿quién fue que las Ley dio? divina. Bueno, es una ley divina No, me refiero a las leyes que condenan el pecado. que condenan al matar. Las leyes que condenan el pecado, ¿a quién se le atribuyen esas leyes? A Dios. Y él puede infringir una ley que él mismo dio. Por eso te digo, como es Dios, ellos, mira cómo lo veía el pueblo. Así era. Dios te dice, no vas a hacer esto en esta temporada. Si lo haces, es pecado. Si en la otra temporada el mismo Dios, o sea, te estoy diciendo lo que el hombre comunicaba que Dios le decía, en este caso lo hizo el profeta, mata. Porque esa gente se ha levantado en contra de Jehová, no tiene arreglo, lo que sea. Mátalo. Si no mataba, entonces no matarlos era pecado, porque Dios había dado una orden de matar. Y ahí es donde entra el atributo de la soberanía divina. Esto es una crítica fuerte la que estoy haciendo ahora. Porque entonces el ser humano no ha entendido que el pecado, siempre y cuando, y creo que aquí debemos hacer como que el balance de tú pecas contra ti, Sí, tú pecas contra tu hermano, Contra tu hermano y contra ti. tú pecas contra Dios, así es. tú pecas contra la naturaleza. Wow. O sea, tenemos que entender en qué renglón está el pecado y qué tan fuerte, porque la Biblia habla de pecados imperdonables. Por ejemplo, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Dice que es un pecado imperdonable. Pues hay gente por ahí entonces que no se va a salvar porque andan blasfemando contra el Espíritu Santo. Claro. Yo conozco un tipo por allí que hasta la, bueno, eso no lo quiero ni decir, pero hasta la maíz le mienta. Muy fuerte. Y no es blasfemia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver con el pecado? Y es aquí donde yo voy. Cuando la religión generaliza el pecado como un tema de totalidad y no de subjetividad. Y si no lo vemos así y lo seguimos viendo como algo que es total, totalmente, y el pecado, 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 pecado. O sea, usted habla mentira, usted está pecando. Pero ¿contra quién pecas? Aunque sean mentiritas piadosas, atención. Es la diferencia. O sea, cuando yo peco contra Dios, cuando peco contra mi prójimo, cuando peco contra mi propio cuerpo. ¿Ustedes pueden hacer esa diferencia? Peco contra Dios cuando transgredo una ley divina. Peco contra la naturaleza cuando ¿qué? Cuando tiro basura en la calle. Bueno, eso es Sí. pecado. Ser Está, porque está contaminada. destruyendo Está la naturaleza. contaminando, Destruyendo Y la claro. cuando tú construyes una casa también. Te asustaste. Ay, me quedé frisado ahí. Me quedé así. No, pero. Miren, para no sonar como que extremista, yo, por ejemplo, veo la caída de un ser humano. Alguien peca en una iglesia, no te perdono, no te restauro, lo que decía ahorita la pastora, no te ayudo. Y yo determino que yo no estoy pecando por no ayudarte. Sé que yo estoy siendo justo, que estoy siendo celoso. Y si un líder que tiene una posición, en los concilios se usan mucho los líderes de sociedades, nunca más puede ser un líder de sociedad. De hecho, nunca más puede ser un líder en esa iglesia. Y uno de los requisitos para restaurarte es que te sientes en el último asiento. Ahí vamos. Yo leí una carta una vez de una persona que venía de otra iglesia y me entregó la carta y me dijo, léala. Yo quiero que usted la lea. Y yo le dije, yo no necesito eso porque yo no necesito la carta del pasado de nadie. Yo necesito el presente para construir su futuro. Claro. Yo no necesito su pasado. Y cuando me dijo, lea la carta, pero que yo no quiero leer eso, léala. ¿Sabe lo que decía? El señor fulano de tal, portador de la cédula de identidad tal, Tal.
fue miembro de nuestra iglesia de tal fecha a tal fecha. Y de tal fecha a tal fecha estuvo sometido a un proceso disciplinario por el pecado de tal cosa. Pastor, Oh, my pero God. Fue un- en ese mismo Ah, pues una orden, ficha, es una ficha, pregunta- líder. La ficha de la Es una policía. ficha de la policía. No le Una dan, ficha religiosa. no le dan visa, no le dan visa al cielo. No le dan visa dan al visa al cielo. No le dan visa al cielo. Oh my God. Escucha aquí. No, no, atención. Lo que están Yo tengo fichados. una pregunta primero, por favor. Ficha. Oh, padre amado. Los que están fichados no van para el No, cielo. la vista se le va a negar, tiene No, una de- ficha. Cambien la Yo cédula. tengo una pregunta, por favor. Vamos a ver la pregunta. Dale. Pastores que nos están viendo, pastor. Dale. Si Jesús pagó por los pecados, ¿para qué tomar medidas disciplinarias dentro de las congregaciones? Explícame eso. Bueno, y No, que yo, porque es que las No digo medidas que estoy- disciplinarias de las No digo que estoy congregaciones, a favor o en contra, simplemente las quiero medidas saber. disciplinarias tradicionales de la mayoría de las congregaciones es matar a una gente. Ensillalo. Explíquenos no, eso. no, pero yo pastor. quiero decir, entonces, hay gente que No, se no, me- no, no. hay gente que se merece una disciplina. Pastor, exacto. Sí, Yo eso es quiero otra que usted cosa. me Sí, explique sí, porque eso. hay gente que lo Que que son- hicieron Sinvergüenza en la iglesia, por es ejemplo. descaro. Y que son permanentes. Pero no se Y merece la tampoco tienen la Venga. intención no de, se, no se merece restaurarse. la disciplina tradicional de sentarlo en el último banco, De hacer una reunir junta de 10 diáconos. No, yo no hablo de esa, pero sí hay personas que hay que Darle un Disciplinado. espacio para que se leccionarlo, restaure. darle un espacio y empezar un proceso de restauración. Pero dar ese espacio de avergonzar son dos cosas muy distintas. Líder, eso digo, Claro. por eso pastor, dije. ¿y qué usted hace con una persona, un miembro que es recurrente? Que es sinvergüenza. Es un sinvergüenza, o sea, realmente se... Ahí es usted donde diga- voy, por eso yo dije que hay personas que sí se merecen un No, pero hay proceso. gente que se le puede dar su pasaporte para que Ah, se sí, vaya. ahí No, sí no, que- no, no, Usted pero- no le da, usted no le cancela la visa, pero usted lo manda. ¿Usted en lo pa- qué? Usted, su Lo visa ha manda en sido- guagua, lo manda en Su guagua. visa en esta iglesia ha sido No, no, denegada. no, no es Exactamente. mentira, No, no. restauramos. Mira qué es lo que pasa con esa gente que es recurrente. Por ejemplo, yo un día prediqué sobre amar a una persona que es tu pareja. Y bueno, motivaba a las parejas en la iglesia a que ellos tengan más intimidad con su persona. Había una persona ahí en la iglesia que no se había casado, que tenía una muchacha 15 años más, 15, 20 años más joven que él. Le pagaba la universidad, etcétera, etcétera. La muchacha parece que después que llegó a la universidad estaba sacando los pies al hombre porque un viejo, tú sabes, y él era muy como que encima de ella. Y al parecer tenía la presión de que ese parece tu papá y que no sé cuánto, en fin, que ella no quería como exhibirlo mucho en público. Y de alguna manera yo predico ese día y él sale diciendo que yo dije Oigan esto. que él podía tener relaciones con ella sin casarse. Porque él le había dicho que él estaba buscando de Dios, que no sé qué. Y ella le dijo, oh, qué bueno. Pero yo entiendo que si tú estás buscando de Dios, nosotros no podemos tener relaciones. Y él, cuando yo digo eso, él estaba grabando la prédica y el pedacito que yo le hablo a las parejas casadas, obviamente, primero menciono a las parejas casadas y luego yo digo que Dios no te va a recensurar por tener intimidad con la persona que tú amas. Y cogió ese pedacito. Y cogió ese Wow, pedacito, es se lo un- mandó a ella. Es un hacker. Yo, mira, mi pastor dijo que no hay problemas, que si yo te amo, Yo Oh puedo my estar God. yo contigo. puedo estar contigo. Pastor, pero vamos a encender las luces rojas. Porque ya. Ah, le va a meter Este presión. tema No, 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 no. vamos a hablar de esto, vamos a hablar de este asunto. Ahí Vamos, mi se madre. pusieron rojas, mírala ahí, mírala ¿Sabe ahí. lo que es que Y sucede? al pasito. Que las personas saben que peca y les gusta acomodar su pecado para que no sea pecado. O acomodarlo. Sí. Sí, Hasta sentir apoyo Dios del mismo. mío. Y los profetas que profetizan desde el pecado. Y justificando pecado. Tiene una metresa ella, pero la metresa fue él. Es Es que cierto. como yo dije al inicio, todo el que tiene una condición de pecado entiende que todo el Ay, que sí, es está cierto. alrededor tiene la misma condición de Sí, pecado. porque tal persona me hizo caer. Y ve ese pecado Es donde cierto. quiera. Wow, Dios mío. Tú sabes que yo quiero que... Ah, pero Harold no habló mientras la luz estaba de otro color. Cuando se pusiera roja, él habló de una Ella vez. habló. No, yo estoy tranquilo porque no haya malentendido, estoy quieto. Yo quiero, pues, en ese contexto, que no se, qué sé yo, que no se liguen dentro de las iglesias. Yo creo que el mayor problema en las iglesias es que la gente cree que ellos no cojean tan bien de una pata. Ay, Dios mío. Que la O sea, gente... Son inmaculados. Que la gente cree que el que de repente fornicó, porque es el pecado ultra
El más grande. el más dentro de las grande congregaciones. dentro de sus congregaciones, faltó de una forma mayor al que habló mentira. Sí. O O al el que te, pastor. o el que te Bueno, tiene Harold, media iglesia acabada con tú- un chisme. tú Sí, siempre... o el mismo líder que de repente tocó una de las jovencitas o de repente le dijo algo descompuesto o robó. Tú O siempre- ya eso. Tú siempre dices algo, Harold, con respecto al pecado que no se ve. Sí. Si tú siempre Que dices la algo- única diferencia entre Entre- ellos es que el mío se sabe y el suyo no. Exactamente. El día que digan el tuyo. Ay, se acabó el mundo ahí ahí ya. mismo. Sí. Porque eso es al punto donde vamos. Jesús está en un episodio donde quieren apedrear a esta persona, a esta dama, que la encontraron en pleno acto. Pues él le dice el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra y no se tiró ni una piedrecita. Claro. Entonces tenemos que estar conscientes de que todos somos pecadores y que el hecho que el pecado suyo esté oculto no quiere decir que el mío se haya exhibido y usted me va a acabar, porque usted también tiene una condición de pecado. Entonces en este punto llegamos. Las caídas en la iglesia son muy frecuentes porque somos seres humanos, no somos querubines. Ahora bien, tenemos que evitar el pecado, tenemos que tener conciencia de eso, tenemos que mantener orando, tenemos que mantenernos enfocados en esto. Pero eso no quiere decir que usted en algún momento determinado no caiga, no coja un pique, no se aire en una determinada situación. Por lo tanto, usted tiene que apelar a la restauración porque usted no sabe cuándo usted va a necesitar la suya. Dice que ¿Sabe? no hay ni un solo justo que haga el bien y no peque. No, Oye la Biblia esto. dice que el que esté de pie, mire que no caiga. Oye esto, mucha de la gente en las iglesias, juzga el pecado de otros como que nunca había pecado. Sí. Eso pasa mucho. Primera de Juan 1:8 dice, si decimos que no pecamos, nos engañamos a nosotros mismos. Mentiroso. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hacemos pecado, le hacemos mentiroso A Él y su palabra no está en nosotros. Claro. ¿Por qué? Porque conocer la escritura y conocer la palabra es lo que realmente te va a hacer caminar por un camino correcto. Así es. Y hay otra que yo quiero ir para que cerremos con esta, que me encanta a mí demasiado. La he predicado muchísimas veces y la gente se me asusta. Santiago 1:14 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después De ser que ha consumado. concebido, da a luz el pecado. Así es. Si tu concupiscencia no te hace caer, no pecas. Por eso yo propuse la idea de que Adán no pecó primero, sino que primero cayó. Era lo que Harold decía al inicio de este programa. Antes del pecado viene la caída. Sí. Y cuando el hombre está más altivo, Uy, más santo, las alitas y la corona viene por ahí. Ay, líder. Ay, Dios mío. mientras más santidad, Ay, más mira. altivez. Y es ahí. Ay, ay, ay. Porque antes de la caída, dice la escritura, viene la altivez de espíritu. Sí. Eso como el domino. El que tiene my mucha de una tiene poca de otra. Wow, Dios mío. Profundo está ¿Qué eso. vamos a hacer con los que denuncian el pecado? Con los FBI, con los FBI del altivez de espíritu. Dios mío. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Son el Abrirle el FBI, WhatsApp. el FBI No del podemos. pecado. Abrirle el No WhatsApp. podemos. No lo Si puedo se revisar. filtra una conversación Ay. como la que le mandaron por el DM a la sierva, ay. Ya. Ya, no, ya. hay problema. Ya, ya. Si le tiramos si volvemos y lo grabamos cruzando el puente montado en ese motor,
Hay ¡Hay problema, hay problema! problema. Pastor, usted sabe que hay personas que también se aprovechan de que Dios perdona los pecados para seguir en su vida de pecado. Justificando. Conscientemente. La canción, e la intencional. cantamos. Yo me Yo caigo. me caigo. Yo no canto, pero yo me atrevo a entonar. Señores, quiero que usted sepa esto. Agárrelo allí. El día que usted peque, lo que lo hace restaurar no es encubrirlo, Es confesarlo. es confesar su pecado. Y sobre todo, vete y no peques más. Vete y no. Algunos, tú sabes que dice que cuando tú confiesas tu pecado no hay condena. Correcto. Ninguna condenación hay Para los que están en para los que Cristo. están en Cristo Jesús. Amén. Los que no viven conforme a la carne ni a las pasiones de ella, sino que viven conforme al Espíritu. Y es ahí donde yo quiero despertar la conciencia de ustedes, que pecan más hablando del pecado de otro Uy. que restaurándolos. Líderes que cayeron un día y que nunca fueron restaurados, si tienen 3, 4, 5 años, pagando penitencia, a ver si reciben el perdón de la congregación y nadie los perdona. Y el pastor tiene 15 años, 3 mujeres embarazadas, y como no se sabe, Como están escondidas. Tú no llenas los requisitos pastor. para perdonarme a mí. Ah. A mí quien tiene que perdonarme es Dios. di eso de nuevo, Harold. Sí, que tú no llenas los requisitos para perdonarme. ¿A quién mí se le quien- confiesa a mí el pecado, Quien tiene Dios? que perdonarme es Dios. David lo puso claro. Él dijo contra ti. Contra ti es pecado. Solo contra Solo ti. contra ti es pecado. Es pecado. Conforme a esa pregunta, ¿a quién se le confiesa el pecado, Leo? Mira, la Biblia tiene especificaciones. Cuando tú confiesas el pecado, no es que tú vas a ir tú delante de Dios. Obviamente tienes una autoridad, tienes alguien, un representante. Un representante. Sí. Vas donde, porque esto es con sabiduría. No, no, exacto. Eso iba a Tú decir. sabes que la gente tiene miedo. Yo sé que hace rato debíamos que termine este programa, pero yo siento hablar de esto. De Tú sabes que hecho- la gente tiene miedo de perdonar de confesar el pecado, porque sabe que ese líder es más hablador que el diablo. Ay, Dios Eso yo mío. iba a decir, pastor, Ay, una guaguita O que el padre va a anunciadora. reunir los diáconos para decirle Claro, y a decirle a todo el mundo. Y los diáconos se lo dicen a los maridos y a los Cónchale. hijos. buscar un mentor espiritual que nos ayude en esa debilidad. Pero y tú sabes los matrimonios que se han destruido porque el hombre o la mujer confesó su pecado y el pastor en vez de restaurarlo, Se lo aprovechó, Tú se sabes que aprovechó. hay Lo gente que está predicó. pegando cuernos y Se que no sé- aprovechó. Yo quiero de eso. plantear una situación que pasó con una persona cercana mío. Se aprovechan de eso. Porque cuando la persona fue infiel, le fue infiel a la hija del pastor. Y en el momento de tratar la situación no se trató como un pastor, la sino trató como mi un hija. padre. Claro. La trató como un padre. Eso es un problema. Yo creo mucho en la restauración. Y la predico, la enseño y No, porque que pastor, hay personas que no creen en la restauración porque ellos entienden que nunca tendrán que una ser caída. restaurados, que nunca una se van caída. a caer. Ella decía, Catherine decía hace un momento la cita bíblica, aquel que esté firme. Mire que no Mire que cae. no. Mire Mire no que caiga. no caiga. ¿Tú sabes cuál es el problema hoy en día? Que cualquiera puede fallar, cualquiera puede faltar, pero a la hora de que falta, la persona que tú entendías que era una figura, no tiene derecho a ser un humano, no tiene derecho a tener debilidades. Claro. Y la verdad que te voy a decir es que el mayor pecado que tienes hoy se llama orgullo, Sí. porque tú piensas que nunca vas a caer, tú piensas que nunca vas a estar en un momento de debilidad. Y aquí no hay un solo en la tierra que diga que no haya tenido un momento de debilidad. No hay. Cualquiera que sea, todos tenemos los pies de barro. El texto bíblico que yo leí, en algún momento hemos caído, en algún momento hemos fallado, en algún momento hemos pecado. Y así como ocurrió, Adán y Eva pecaron, pero no originalmente. Pecaron después. Pero primero hubo una caída. Así es. Tú sabes que hay algo más separando los hombres. Hay algo más que separa a los hombres. No solamente el estatus económico, no solamente el color de piel, la cultura, la raza. Hay otra cosa que se llama arrepentimiento, que separa a dos hombres. Porque todos tenemos inmoralidad en nosotros. Ahora, arrepentimiento es algo que tienen pocos. Y Sí. es lo que hace la diferencia. Harold, ¿tú sabes algo? Que yo no creo en el arrepentimiento después del pecado. Después del pecado. No, de que después que pequé me arrepentí. Hay gente que peca arrepentido.
Y el que peca arrepentido es que se restaura. Pero el que se arrepiente después que peca, lo hace por Eso la es como consecuencia. cargo de Por eso conciencia. Un cargo- es un tema. Peligroso. Mi gente, Comparte. suscríbase al canal. Compartamos, a dar un aplauso a esa gente que está ahí conectado, señores. Queremos bendecir sus vidas. Queremos agradecer que nos da la oportunidad de llegar a tu celular, a tu casa, a tu tablet, a la televisión. Comparte esto con tus amigos, comparte con tu gente.